Dicen que el silencio tiene su propio sonido. Para mí, sonaba como el tintineo distante de las copas de champán y el murmullo ahogado de las risas, todo mientras el mundo que había construido durante 14 años se derrumbaba a mi alrededor. Estaba de pie junto a un arco de flores blancas, con una copa en la mano, escuchando a la mujer por la que había sacrificado todo, dictar mi sentencia de muerte social. Ya soy doctora, dijo Lorena, su voz clara y con un nuevo barniz de autoridad que no reconocía. Necesito un esposo que entienda mi mundo, no uno que llegue a casa cubierto de polvo. No hubo un estallido, ni un trueno. Solo el frío reptando por mi espina dorsal, un frío más profundo que el del concreto en una mañana de invierno. Después de gastar mi 1,5 millones de pesos, cada centavo que había ganado y ahorrado, en su carrera de medicina, después de 14 años de ser su roca, su apoyo, su todo, me había convertido en polvo. Con una calma que no sentía, una calma forjada en andamios y negociaciones tensas, me acerqué a su círculo. Levanté mi copa. Felicidades por tu éxito, doctora, dije, mi voz firme, mis ojos fijos en los suyos. Te mereces todo lo que has conseguido. Me di la vuelta y me fui. Ahora, su cédula profesional está bloqueada, y mi teléfono, que ha estado en silencio durante una semana, no para de sonar. Pero para entender por qué, tenemos que volver al principio, a los cimientos. Teníamos 18 años cuando todo comenzó. Vivíamos en la misma colonia de clase trabajadora en Guadalajara, esas calles donde los niños juegan fútbol hasta que se pone el sol y el olor de las carnitas del puesto de la esquina es la señal de que es fin de semana. Yo, Damián Rojas, era el hijo de un maestro de obras. Mis manos estaban perpetuamente callosas, y mi vocación no estaba en los libros, sino en los planos, en la magia de levantar algo de la nada. El polvo del que ella se quejaba era, para mí, el perfume del progreso. Lorena, en cambio, era diferente. Era luz, ambición pura. Hija única de un gerente de banco, siempre tuvo la mirada puesta en las estrellas. Desde que la conocí, su sueño era ser doctora. Veía la medicina no solo como una forma de ayudar, sino como un boleto de salida, un pasaporte a un mundo de respeto y prestigio que sentía que nuestra colonia no podía ofrecerle. Nuestro amor floreció en ese contraste. Ella amaba mi solidez, mi calma. Decía que yo era sus cimientos, la única cosa real en un mundo de aspiraciones inciertas. Yo amaba su fuego, la forma en que sus ojos brillaban al hablar del cuerpo humano como si fuera el mapa de un tesoro. Nos complementábamos. O eso creía yo. Al terminar la preparatoria, nuestros caminos se bifurcaron visiblemente. Ella entró con honores a la Facultad de Medicina de una prestigiosa universidad privada. Yo, siguiendo los pasos de mi padre y mi abuelo, entré de lleno al mundo de la construcción. No por falta de inteligencia, sino por elección. Amaba la tangibilidad de mi trabajo, la satisfacción de ver una estructura tomar forma bajo mi dirección. Es solo temporal, mi amor, me decía Lorena en esas noches, acurrucada a mi lado en la vieja camioneta de mi padre. En cuanto me gradúe, no tendrás que trabajar tan duro nunca más. Construiremos nuestro propio mundo. Y yo le creía. Creía cada palabra. Así que mientras ella diseccionaba cuerpos y memorizaba tratados médicos, yo mezclaba cemento, levantaba muros y aprendía el negocio desde abajo. Cada peso que ganaba, cada hora extra que trabajaba, tenía un propósito, sus libros, su matrícula, su futuro. Nuestro futuro. No sabía entonces que los cimientos que yo estaba construyendo con tanto esmero eran para un castillo en el que no se me permitiría entrar. Un castillo del que, 14 años después, sería desterrado por no ser más que el albañil que lo construyó. El tercer año de medicina casi la rompe. No fueron los exámenes ni las noches sin dormir, fue el dinero. Una mañana de martes, la encontré llorando en la pequeña cocina del departamento que compartíamos. Una carta de la universidad yacía sobre la mesa, con cifras que bailaban como demonios ante mis ojos. Un aumento inesperado en la colegiatura, una cuota de recuperación que amenazaba con sacarla del programa. No puedo, Damián, sollozó, su rostro oculto entre sus manos. Mi papá ya pidió otro préstamo. No hay de dónde más sacar. Tendré que dejarlo.
Verla así, tan rota, tan cerca de renunciar a su único sueño, fue como ver un edificio perfectamente diseñado derrumbarse antes de ser terminado. En ese momento, no hubo duda en mi mente. No había opción. Al día siguiente, no fui a la obra. Conduje hasta el otro lado de la ciudad, a un taller mecánico escondido en un barrio industrial. Allí, cubierta con una lona polvorienta, estaba la jefa. Una Ford F-100 de 1978. No era solo una camioneta, era un legado. Mi abuelo se la había heredado a mi padre, y mi padre y yo habíamos pasado los últimos 5 años restaurándola. Cada pieza, cada tornillo, cada capa de pintura color azul medianoche, contaba una historia de fines de semana cubiertos de grasa, de lecciones de vida aprendidas bajo el capó. Era mi posesión más preciada, el único lujo que me había permitido. Era la promesa de viajes futuros, de libertad. El dueño del taller, un hombre viejo y sabio que conocía el valor de las cosas más allá del dinero, me miró con tristeza. ¿Estás seguro, muchacho? No encontrarás otra como esta. Estoy seguro, dije, mi voz más ronca de lo normal. Tengo que construir algo más importante. La vendí por 150,000 pesos. Fue un buen precio, pero sentí como si me hubieran arrancado un brazo. Esa tarde, llegué al departamento y puse el fajo de billetes sobre la mesa, justo encima de la carta de la universidad. Lorena levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. ¿Qué es esto? Damián, ¿de dónde sacaste esto? Me dieron un bono en el trabajo, mentí sin titubear. Un proyecto grande que terminamos. El dueño quedó muy contento. Úsalo para pagar la colegiatura. Ella me abrazó, llorando de nuevo, pero esta vez de alivio. Eres mi salvador. Te juro que te lo compensaré. Cuando sea doctora, te compraré el auto que quieras, el más lujoso. Yo solo la abracé más fuerte, inhalando el aroma de su cabello y tratando de ignorar el vacío en mi pecho. Unas semanas después, fuimos a cenar a casa de sus padres para celebrar que podía continuar sus estudios. Su padre, Armando, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, levantó su copa de vino. Un brindis por Damián, dijo con un tono que pretendía ser jovial pero que destilaba condescendencia. Un hombre trabajador. Es bueno saber que el trabajo honesto y duro todavía rinde frutos, aunque sean modestos. Me dio una palmada en la espalda. Claro, continuó, mirando a Lorena, el esposo de una doctora no puede andar en cualquier carcacha para siempre. Ya veremos eso en el futuro. Sonreí y asentí, como siempre lo hacía. Me tragué mi orgullo junto con el vino barato que me habían servido, diferente al que ellos bebían. En ese momento, vi a Lorena. Ella me miró, y por un segundo, vi una chispa de vergüenza en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por una sonrisa brillante dirigida a su padre. Fue la primera vez que sentí una grieta, una fisura casi imperceptible en los cimientos de nuestro amor. No le di importancia. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el dolor fantasma por mi camioneta perdida. Me convencí de que todo era una inversión, que cada sacrificio era un ladrillo más en el palacio que estábamos construyendo juntos. Un palacio donde, algún día, yo sería el rey junto a mi reina. Qué ingenuo fui. Estaba construyendo mi propia prisión. Los años que siguieron fueron una rutina borrosa de trabajo y sacrificio. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer. Tomé todos los turnos dobles, todos los trabajos de fin de semana. Le decía a Lorena que estaba ahorrando para nuestro futuro, para el enganche de una casa. En parte, era verdad. Pero había otra verdad, una que guardaba celosamente para mí. El punto de inflexión llegó a través de don Eladio, una leyenda en el negocio de la construcción. Lo conocí en una obra masiva, un complejo de oficinas en el centro. Yo era solo un capataz, pero él vio algo en mí. Vio el hambre, la atención al detalle, la forma en que leía los planos no como instrucciones, sino como un lenguaje. Tienes buena cabeza sobre los hombros, Rojas, me dijo un día, sus ojos agudos examinándome. Pero estás construyendo el sueño de otro. ¿Cuándo empezarás a construir el tuyo?
Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a usar mis noches no para descansar, sino para estudiar. Devoraba libros sobre administración de empresas, logística, contratos y licitaciones. Don Eladio se convirtió en mi mentor. Me enseñó los secretos del oficio que no se aprenden en la obra, cómo negociar, cómo detectar una oportunidad, cómo construir una reputación tan sólida como el concreto que vertíamos. Con su ayuda y un pequeño préstamo que él mismo me facilitó, fundé Cimientos Atlas. Al principio, era solo yo, una laptop de segunda mano y una pequeña bodega alquilada que le describí a Lorena como un proyecto secundario para un cliente muy exigente. ¿No es demasiado, amor?, me preguntó una noche, mientras yo revisaba unos planos en la mesa de la cocina. Apenas te veo. Es una buena oportunidad, respondí, evitando su mirada. Si sale bien, tendremos un buen colchón de dinero cuando termines la residencia. Ella aceptó la explicación. Estaba demasiado inmersa en su propio mundo de terminología médica y rotaciones hospitalarias como para prestar verdadera atención. Mi agotamiento, mi ausencia, eran simplemente parte del paisaje de su ambición, el ruido de fondo de su camino hacia la grandeza. Mientras Cimientos Atlas comenzaba a ganar pequeños contratos, remodelaciones, cimentaciones para casas, la distancia entre Lorena y yo crecía. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Cómo te fue en el hospital?, preguntaba yo. Agotador. ¿Pagaste el recibo de la luz?, respondía ella. El nosotros se estaba desvaneciendo lentamente, reemplazado por un tú y un yo que operaban en órbitas cada vez más lejanas. La primera gran grieta apareció durante su último año de estudios. La invité a cenar a un restaurante agradable para celebrar que había pasado un examen crucial. Estaba emocionado, había cerrado mi primer contrato de 6 cifras ese mismo día. Quería decírselo, compartir mi victoria con ella. Pero cuando empecé a hablar de los desafíos del proyecto, de la complejidad de la logística, ella me interrumpió. Ay, Damián, esos son problemas de ricos. Yo lidio con la vida y la muerte todos los días. Un paciente casi se me va hoy. Y así, mi logro fue reducido a nada, a un problema de ricos trivial. Me quedé en silencio, el sabor de la victoria volviéndose ceniza en mi boca. Esa noche, de vuelta en casa, mientras ella dormía profundamente, abrí mi laptop. No abrí los planos de mi próximo proyecto. Abrí una hoja de cálculo en blanco. La llamé, Proyecto LG, Inversión Educativa. Con una precisión metódica, comencé a llenarla. La colegiatura del tercer año, 150,000 pesos MXN, producto de la venta de la jefa. Renta mensual del departamento por 5 años. Libros. Equipo médico. Comida. Gasolina. Cada ticket, cada recibo que había guardado por costumbre, ahora tenía un propósito. No era un acto de resentimiento, o al menos eso me decía a mí mismo. Era un acto de autoconservación. Era el arquitecto en mí, documentando la estructura de mi sacrificio. Era mi plan de contingencia, la ruta de evacuación de un edificio que, por primera vez, sentía que podría no ser tan estable como yo creía. Lo llené con la esperanza de no tener que usarlo nunca, como un extintor de incendios que compras esperando que jamás haya fuego. Un mes antes de la graduación, la tensión era tan palpable como la humedad antes de una tormenta. Armando, el padre de Lorena, insistió en una cena de celebración anticipada en su casa. Odiaba esas cenas. Su casa, en una de esas colonias cerradas con nombres de árboles exóticos, siempre me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Esa noche, el microscopio estaba enfocado con una precisión cruel. Apenas nos sentamos a la mesa, Armando comenzó su interrogatorio, disfrazado de charla casual. Y dime, Damián, empezó, sirviéndose una copa de un vino tinto que olía a dinero. Con la graduación de mi hija tan cerca, ¿has pensado en tu futuro? Quizás buscar un trabajo de oficina, algo más estable. Me gusta lo que hago, señor, respondí con calma, cortando mi filete. Hay mucho futuro en la construcción. Armando soltó una risita. Claro, claro. Siempre se necesitará gente para pegar ladrillos.
pero Lorena estará en un ambiente diferente. Doctores, abogados, empresarios. Necesitará un compañero que pueda, ya sabes, seguirle la conversación en una cena de gala. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero mantuve mi expresión neutra. Miré a Lorena, buscando apoyo, una mirada, una señal. No encontré nada. Ella estaba ocupada admirando el nuevo reloj que su padre le había regalado, una pieza delgada y dorada que parecía burlarse de mi reloj de pulsera, rayado y funcional. Lorena será una profesional de élite, continuó Armando, envalentonado por mi silencio. ¿Y qué tal el sol, Damián? ¿No te cansa estar todo el día entre el polvo? Debes llegar a casa hecho un desastre. Pobre de mi hija, tener que lidiar con eso. Cada palabra era un golpe calculado. No era una pregunta, era una declaración, no perteneces. No era una conversación, era un juicio. Y Lorena, mi Lorena, la mujer cuyos sueños yo había financiado con el sudor de mi frente y el polvo en mis pulmones, permanecía en silencio. Su silencio era un mazo, demoliendo la última viga de esperanza que me quedaba. Finalmente, ella habló, pero no para defenderme. Papá, por favor. Ya hablamos de esto. Se giró hacia mí, no con complicidad, sino con una especie de piedad condescendiente. Mi papá se preocupa, Damián. Es que, bueno, él solo quiere lo mejor para nosotros. Nosotros. La palabra sonó hueca, falsa. No había un nosotros en esa mesa. Estaban ellos, el equipo de la victoria, y estaba yo, el patrocinador de segunda clase cuyo contrato estaba a punto de expirar. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestro departamento, intenté hablar con ella. Lorena, lo que dijo tu padre. Ay, ya sabes cómo es, me interrumpió, quitándose los aretes. Es de la vieja escuela. No le hagas caso. No es él, eres tú, dije, mi voz apenas un susurro. Tú no dijiste nada. Me dejaste allí, solo. Ella se giró, y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de ira en sus ojos. ¿Y qué querías que dijera? ¿Que me pusiera a pelear con mi papá en mi propia cena de celebración por una tontería? Damián, tienes que entender que las cosas están cambiando. Mi vida está a punto de cambiar. Necesito que seas maduro al respecto. Maduro, repetí, incrédulo. He sido maduro durante 10 años. He sido más que maduro. He sido el cimiento, la viga maestra y el maldito andamio de tu vida. Se rió, una risa corta y sin alegría. No seas dramático. Ya casi llegamos a la meta. Solo aguanta un poco más. Todo valdrá la pena. Me di cuenta entonces. Para ella, yo no era un compañero, era una etapa. Una fase necesaria pero temporal. Y esa fase estaba llegando a su fin. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, el resplandor de la pantalla de mi laptop iluminando mi rostro mientras añadía una nueva línea a mi hoja de cálculo, cena de humillación, costo, incalculable. El edificio de nuestro amor no solo tenía grietas, estaba estructuralmente comprometido. Y yo sabía, con una certeza aterradora, que el colapso era inminente. La fiesta de graduación fue un espectáculo de opulencia. Se celebró en el jardín de la casa de sus padres, transformado para la ocasión en un escenario de cuento de hadas con luces colgantes, mesas vestidas de lino blanco y un cuarteto de cuerdas tocando música clásica en una esquina. Me sentía como un extra en una película que no era la mía. Mi traje, el mejor que tenía, se sentía barato y mal ajustado en comparación con los atuendos de diseñador de los demás invitados. Lorena era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Se movía con una gracia y una confianza nuevas, su bata de doctora reemplazada por un vestido rojo que gritaba éxito. Aceptaba felicitaciones, sonreía para las fotos, y yo flotaba en su periferia, el satélite olvidado. Cada vez que intentaba acercarme, era interceptada por un tío, una tía, un colega médico que quería hablar sobre residencias y especialidades. Me presentaba, cuando se acordaba, con una rapidez casi avergonzada, sí, él es Damián.
Después de una hora de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales sobre el clima, me retiré a la barra a buscar un trago. Fue entonces, mientras el barman me servía un whisky, que los escuché. La voz de Lorena, seguida por la de su padre y un par de amigas de la universidad. Estaban a unos metros, cerca de un arco cubierto de rosas blancas, creyendo que la música los ocultaba. El Hospital San Lucas me ofreció una plaza en cardiología, decía una de sus amigas. ¿Y tú, Lorena? ¿Ya decidiste? Estoy esperando la confirmación del San Lucas también, respondió Lorena. Es el mejor, el más nuevo. Mi papá dice que es donde debo estar. Hubo una pausa, y luego la otra amiga preguntó, con una voz cargada de veneno sutil, oye, ¿y qué onda con Damián? ¿Se va a mudar contigo al nuevo departamento? Vi el cuerpo de Lorena tensarse. Miró a su alrededor, pero no me vio. Vi un atisbo de algo en su rostro, un destello fugaz. ¿Fue duda? ¿Nostalgia? Duró menos de un segundo. Entonces, sintió la mano de su padre en su hombro, un gesto de presión, de recordatorio. Su expresión se endureció. Chicas, por favor, dijo Lorena, su voz bajando a un tono conspirador. Damián fue una etapa. Fue increíblemente solidario, y siempre le estaré agradecida. La palabra agradecida sonó como una palmadita en la cabeza a un perro fiel. Pero seamos realistas. Ya soy doctora. Mi vida será de conferencias, galas benéficas, círculos sociales. Necesito un esposo que entienda mi mundo, no uno que llegue a casa cubierto de polvo. El whisky se sintió como ácido en mi garganta. Cada palabra era un martillazo en los clavos de mi ataúd. Armando, su padre, soltó una carcajada satisfecha. Se los dije. Fue una buena inversión, hija. Un andamio necesario para construir tu futuro. Pero una vez que el edificio está terminado, se retira el andamio. Es hora de buscar un socio a tu altura, alguien que complemente tu éxito, no que lo opaque con el olor a cemento. Exacto, concluyó Lorena, su voz firme, la decisión final tomada. No puedo presentar a un albañil en una cena con el jefe de cirugía. Es vergonzoso. Vergonzoso. Esa fue la palabra. Todo mi amor, mi sacrificio, mis 14 años de devoción, reducidos a una vergüenza. El silencio en mi cabeza era ensordecedor. El tintineo de las copas, las risas, la música, todo se desvaneció. Solo quedaba esa palabra, resonando en el vacío. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado. Pero algo dentro de mí cambió. El dolor, la conmoción, se solidificaron. Se convirtieron en algo duro, frío y afilado. El arquitecto en mí, el constructor, tomó el control. Un edificio comprometido no se llora, se evalúa, se asegura y, si es necesario, se demuele de forma controlada. Con una calma que aterrorizaría a cualquiera que me conociera de verdad, dejé mi vaso en la barra. Me alicé el saco del traje y caminé hacia ellos. Sus sonrisas se congelaron cuando me vieron. El rostro de Lorena palideció. No les di tiempo a reaccionar. Levanté mi propia copa, que milagrosamente no temblaba. Miré directamente a los ojos de Lorena, ignorando a los demás. Felicidades por tu éxito, doctora, dije, mi voz resonando con una claridad metálica. Te mereces todo lo que has conseguido. Bebí el resto de mi whisky de un trago, el ardor en mi garganta anclándome a la realidad. Asentí brevemente a Armando, una inclinación de cabeza que era a la vez un reconocimiento y un desafío. Y luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé a través del jardín de ensueño, pasando junto a los invitados felices e ignorantes. Cada paso era firme, decidido. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia mi próximo proyecto, la demolición. No conduje a casa. El pequeño departamento que aún compartíamos se sentía como una tumba. En lugar de eso, giré el volante de mi vieja camioneta de trabajo y me dirigí hacia el corazón financiero de la ciudad, a Polanco. Las calles de nuestra colonia obrera dieron paso a avenidas arboladas y fachadas de cristal y acero que arañaban el cielo nocturno. Me detuve frente a un edificio de oficinas de un minimalismo elegante,
una estructura de 20 pisos que brillaba con una luz fría y corporativa. El guardia de seguridad de la recepción me reconoció al instante y me saludó con un respetuoso buenas noches, arquitecto. El título todavía me sonaba extraño, un apodo que don Eladio me había dado y que se había quedado. Subí en el elevador privado hasta el último piso. Las puertas se abrieron directamente a mi oficina. Era un espacio amplio, dominado por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Las paredes estaban adornadas no con títulos o premios, sino con enormes planos enmarcados de mis proyectos más complejos. Mi escritorio, una losa de madera recuperada sobre una base de acero, estaba impecable, excepto por una laptop y una maqueta a escala de mi proyecto actual. Por primera vez, el público, ustedes, estaban viendo la verdad. Este era mi mundo. No el del polvo y el cemento que Lorena despreciaba, sino el de la estrategia, la visión y el poder silencioso que lo controla todo. Este era el cuartel general de Cimientos Atlas. Me quité el saco del traje, lo arrojé sobre una silla y me serví un vaso de agua. El hombre que me devolvía el reflejo en el cristal no era el novio humillado de la fiesta. Era el director general. Mis ojos estaban fríos, calculadores. El dolor seguía ahí, un núcleo ardiente en mi pecho, pero ahora estaba contenido, canalizado. Me senté en mi silla de cuero, abrí la laptop e ingresé mi contraseña. La pantalla se iluminó, mostrando el archivo que había temido y preparado, Proyecto LG, Inversión Educativa. La hoja de cálculo estaba allí, con sus columnas y filas impecables. Cada entrada era un fantasma de nuestro pasado, venta de Ford F-178, matrícula semestre 6, libros de cardiología, renta departamento, 60 meses. Al final de la columna de costos, la cifra final brillaba en la oscuridad de la oficina, 1.583.450 pesos con 75 centavos MXN. Observé el número por un largo momento. No representaba solo dinero. Representaba tiempo. Sacrificio. Noches sin dormir. Sueños aplazados. Representaba el legado de mi padre y mi abuelo, vendido por un amor que resultó ser una mentira. Mi mano se movió con una precisión automática. Creé una nueva pestaña en el archivo. La titulé, Plan de Recuperación. Luego, levanté mi teléfono. No el personal, que yacía en silencio sobre el escritorio, sino mi línea de trabajo directa. Marqué un número de memoria. Damián, respondió una voz grave al otro lado. Es tarde. ¿Todo bien? Don Eladio, dije, mi voz firme, sin rastro de la tormenta que había dentro de mí. Soy yo. Hice una pausa, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo mis pies. Eran como un tablero de ajedrez. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que yo controlaba las piezas. La sospecha se confirmó, continué, mi tono volviéndose puro negocio. Es hora de activar el protocolo. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro. Lo siento mucho, muchacho, dijo don Eladio con una genuina tristeza. Mañana a primera hora, el bufete de abogados tendrá todo listo. La estructura está comprometida. Es hora de demoler. Colgué el teléfono. Apoyé la cabeza en el respaldo de mi silla y cerré los ojos. El dolor no se había ido. Pero ahora, tenía un propósito. El andamio, como me había llamado Armando, estaba a punto de ser retirado. Y verían lo que pasaba cuando el andamio que soporta todo el peso de la estructura decide que es hora de cobrar la factura. La primera semana fue de un silencio absoluto. Fue un silencio deliberado, estratégico. Bloqueé el número de Lorena en mi teléfono personal y me mudé discretamente a un departamento corporativo que Cimientos Atlas mantenía cerca de mis oficinas. Dejé que el eco de mi partida resonara en el vacío que había creado. Sabía que la necesidad, no el remordimiento, sería lo que la traería de vuelta. Y así fue. Exactamente 8 días después de la fiesta, mi teléfono de trabajo vibró. Un número desconocido. No contesté. Segundos después, un mensaje de texto. Lorena, Damián, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero esto es importante.
Me llamaron de la Dirección General de Profesiones. Hay un problema con la validación de mis préstamos estudiantiles. Como eres mi aval, necesitan tu confirmación. ¿Puedes llamarles? Leí el mensaje y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La primera pieza del dominó había caído. Borré el mensaje y seguí con mi día. La mañana siguiente, 2 mensajes más. Lorena, Damián, es en serio. Mi trámite para la cédula profesional está detenido por esto. No puedo empezar la residencia sin la cédula. Por favor, llama a este número. Lorena, ¿vas a ignorarme? Después de todo lo que pasamos, ¿así es como vas a actuar? Esto es infantil. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ella hablaba de infantilismo mientras su futuro profesional pendía del hilo de la persona que había descartado como a un mueble viejo. Ese día, pasé la tarde en el sitio de mi proyecto insignia, la construcción del nuevo Hospital San Lucas. Era una estructura magnífica, un titán de vidrio y acero que se alzaba como un monumento a la medicina moderna. Mi compañía, Cimientos Atlas, era el contratista general. Caminé por los pasillos a medio terminar, el olor a concreto fresco y metal cortado llenando mis pulmones. Era mi sinfonía. Desde el último piso, con el casco puesto, observé la ciudad extenderse bajo mis pies. Era una vista de poder, de control. Mi teléfono de trabajo vibró de nuevo. Era ella. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz mientras observaba a los equipos de trabajo moverse con una precisión coreografiada bajo mi mando. Más tarde, en mi oficina, escuché el mensaje de voz. La confianza en su tono había empezado a erosionarse, reemplazada por una nota de ansiedad. Damián, soy yo. Mira, lamento cómo terminaron las cosas. Lo de la fiesta fue un error. Estaba estresada, mis papás me estaban presionando. Dije cosas que no sentía. Pero ahora mismo, necesito tu ayuda. Mi carrera entera depende de esta firma. ¿Podemos, por favor, hablar como los adultos que somos? Mentiras. Cada palabra era una manipulación calculada. No sentía remordimiento por sus acciones, solo por sus consecuencias. Los días siguientes fueron un crescendo de desesperación. Las llamadas se volvieron más frecuentes. Los mensajes de texto pasaron de la molestia a la súplica. Lorena, Damián, por favor, contéstame. El plazo vence el viernes. Si no confirman tu información, tendré que empezar todo el proceso de nuevo. Perderé mi plaza en el San Lucas. El Hospital San Lucas. El lugar de sus sueños. El mismo edificio sobre el que yo estaba parado mientras ella me rogaba. La vida tenía un sentido del humor exquisitamente cruel. El jueves por la noche, la víspera del plazo, su pánico alcanzó su punto máximo. Dejó un último mensaje de voz. La mujer controlada y superior se había ido. En su lugar, había una chica asustada al borde de las lágrimas. Contesta el maldito teléfono, Damián. ¿No entiendes? Arruinarás mi vida. Todo por lo que he trabajado. ¿Es esto lo que querías? ¿Venganza? Pues felicidades, lo conseguiste. Estoy arruinada. ¿Estás feliz ahora? Solo por favor, llámame. Haré lo que sea. Haré lo que sea. Esas eran las palabras mágicas. La rendición incondicional. Apagué el buzón de voz. La dejé marinar en su desesperación durante toda la noche. El viernes por la mañana, mientras el sol se levantaba sobre mi ciudad, la ciudad que yo estaba ayudando a construir, finalmente le envié un mensaje de texto. No desde mi número, sino desde el de mi asistente legal. Señorita Lorena, el señor Damián Rojas ha aceptado reunirse con usted para discutir los asuntos financieros pendientes. La cita es hoy a las 4 de la tarde en las oficinas del bufete legal Quintana y Asociados. Sea puntual. El anzuelo estaba puesto. La trampa estaba lista. La arquitecta de su propia ruina estaba a punto de entrar en un edificio del que no podría salir sin pagar el precio de la entrada.
El bufete Quintana y Asociados ocupaba los 3 pisos superiores de una torre de cristal en el corazón del distrito financiero. Era un lugar diseñado para intimidar, un santuario de caoba, cuero y poder silencioso. Cuando Lorena llegó, 5 minutos tarde y con el rostro pálido y demacrado, la recepcionista la hizo esperar otros 10 minutos en un silencio calculado. La vi entrar a la sala de juntas a través del cristal de una vía de la oficina contigua. Se veía pequeña, perdida en medio de la enorme mesa de mármol y las sillas de cuero que parecían tronos. Yo ya estaba allí, junto a mi abogado, el licenciado Quintana, un hombre de unos 60 años con la mirada de un tiburón que huele sangre. Cuando entré en la sala, ella se puso de pie de un salto. Damián. Gracias a Dios. Tienes que llamarles. Aquí está el número, te explico lo que tienes que. Levanté una mano para detenerla. Siéntate, Lorena. Mi voz era tranquila, desprovista de toda emoción. Era el tono que usaba para despedir a un subcontratista incompetente. Se sentó, confundida por mi frialdad. El licenciado Quintana carraspeó y deslizó una carpeta de cuero a través de la mesa hacia ella. Señorita, dijo Quintana, su voz suave pero con un filo de acero. Antes de discutir cualquier cooperación futura, debemos resolver las obligaciones financieras pasadas. El señor Rojas ha sido extremadamente generoso con usted durante la última década. Lorena abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron como platos. Dentro no había un formulario de validación bancaria. Había un documento legal de 20 páginas, encabezado con las palabras, contrato de reconocimiento de adeudo y acuerdo de plan de pagos. Y debajo, una copia impresa de mi hoja de cálculo. Cada concepto, cada fecha, cada peso, estaba allí, documentado con una precisión forense. Al final, la cifra total, 1.583.450 pesos con 75 centavos MXN. ¿Qué es esto?, tartamudeó, su mirada saltando del papel a mi rostro. ¿Es una broma? No hay ninguna broma, Lorena, dije, hablando por primera vez. Es un registro de la inversión que hice en tu educación bajo la premisa de que estábamos construyendo un futuro juntos. Dado que esa premisa ha demostrado ser falsa, es justo y razonable que la inversión me sea devuelta. No puedes hacerme esto, exclamó, su voz subiendo de tono. Esto es extorsión. Estás usando mi cédula profesional para chantajearme. El licenciado Quintana sonrió, una visión aterradora. Extorsión es una palabra muy fuerte, señorita. Y legalmente incorrecta. Esto es simplemente un cobro de deudas. El señor Rojas tiene recibos, estados de cuenta bancarios y testigos que pueden corroborar cada una de estas transferencias. Lo que él haga o no haga con respecto a su situación como aval en sus otros préstamos es un asunto completamente separado y no se menciona en este documento. Revisó las páginas con manos temblorosas. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, la abrumadora comprensión de la trampa en la que había caído. El contrato era una obra de arte legal. Estipulaba un plan de pagos mensual durante los próximos 15 años, con una tasa de interés estándar del mercado. Tenía cláusulas de aceleración en caso de impago y consentimientos para el embargo de salarios y bienes. Si firmo esto, dijo en voz baja, su lucha interna visible en su rostro, ¿llamarás al banco? ¿Confirmarás la información? La miré fijamente, permitiendo que un largo silencio se extendiera en la habitación. Dejé que la esperanza floreciera en sus ojos, una pequeña y patética flor en medio del desierto que yo había creado. Firma el documento, Lorena, dije finalmente. Y luego veremos. Era una respuesta deliberadamente vaga, una no promesa. Pero en su desesperación, escuchó lo que quería escuchar. Agarró la pluma que Quintana le ofrecía y, con una mano que apenas podía controlar, firmó en todas las páginas donde se le indicaba. El licenciado Quintana tomó los documentos, los revisó y asintió. Excelente. Mi asistente le entregará una copia certificada a la salida. Lorena me miró, sus ojos llenos de una mezcla de odio y expectación. Ya está. Ahora llama. Me puse de pie, alisándome la corbata. El contrato que acabas de firmar,
Lorena, dije, mi voz tan fría como el mármol de la mesa, es para que me pagues lo que me debes. Mi cooperación para tu cédula nunca fue parte del trato. Su boca se abrió y se cerró, sin que saliera ningún sonido. El color desapareció por completo de su rostro. La comprensión final, la verdadera magnitud de su error, la golpeó con la fuerza de una bola de demolición. Que tengas un buen día, dije. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, dejando al licenciado Quintana para que se ocupara de los restos. Mientras caminaba por el pasillo, escuché el primer sollozo ahogado. No sentí nada. Ni satisfacción, ni piedad. Solo la fría y tranquila sensación de un trabajo bien hecho. La fase 1 de la demolición estaba completa. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Lorena desapareció de mi radar. Supuse, a través de canales indirectos, que su padre, Armando, había tenido que hipotecar hasta el alma para conseguir un nuevo aval y desbloquear el trámite de su cédula. El primer pago de su deuda conmigo llegó puntualmente, una transferencia bancaria silenciosa y anónima. Imaginé que cada pago era una dosis de veneno para su orgullo, y la idea me proporcionaba una satisfacción sombría. Finalmente, llegó la noticia que estaba esperando. Lorena había conseguido su objetivo, una codiciada plaza como cardióloga residente en el Hospital San Lucas. Para ella, debía sentirse como una victoria, como si hubiera superado el obstáculo que yo le había puesto. No tenía idea de que solo había seguido el camino de migas de pan que yo le había dejado. La ocasión para el acto final se presentó en la forma de una invitación grabada en papel de lino, la ceremonia de inauguración del nuevo y ultramoderno pabellón de cirugía cardiovascular del Hospital San Lucas. Un pabellón que Cimientos Atlas había construido. Un pabellón cuya financiación yo había facilitado personalmente como parte de mi creciente labor filantrópica y estratégica. Llegué al evento no como el Damián que Lorena conocía, sino como el señor Rojas. Vestía un traje italiano hecho a la medida, de un color gris marengo que irradiaba poder. Me movía por el vestíbulo lleno de la élite médica y financiera de la ciudad, saludando a directores de hospital, a banqueros y a políticos que me reconocían y se acercaban a estrechar mi mano. La vi a través del gentío. Estaba radiante, con su bata blanca de doctora impecablemente planchada, riendo con un grupo de otros residentes. Había una arrogancia en su postura, la de alguien que ha luchado y ha ganado. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por la confusión. Frunció el ceño, como si su cerebro no pudiera procesar mi presencia en ese entorno. Apartó la mirada, descartándome como una extraña coincidencia. El evento principal tuvo lugar en un auditorio de última generación dentro del nuevo pabellón. Me senté en la primera fila, reservada para los miembros del consejo directivo y los principales benefactores. Desde mi asiento, tenía una vista perfecta de Lorena, sentada unas filas más atrás con los demás residentes. Podía ver su perfil, la forma en que escuchaba atentamente los discursos, asimilando su nuevo estatus. El director del hospital, un hombre afable llamado Dr. Benítez, subió al podio para dar el discurso de clausura. Agradeció a los arquitectos, al personal médico, a la ciudad. Y luego, llegó al gran final. Construir una instalación de esta magnitud, dijo el doctor Benítez, su voz resonando en el auditorio, requiere más que ladrillos y mortero. Requiere una visión, una pasión por la excelencia y, francamente, una generosidad extraordinaria. Hoy, queremos rendir un homenaje especial al hombre cuya visión y cuya empresa constructora no solo levantaron estas paredes, sino que también las llenaron de esperanza. Sentí la mirada de Lorena sobre mí de nuevo, esta vez con una curiosidad inquieta. Podía sentir su confusión creciendo. Él es un ejemplo del nuevo liderazgo empresarial en nuestra ciudad, continuó el doctor Benítez. Un hombre que cree que construir un futuro mejor significa invertir tanto en acero como en almas. Es un honor para mí presentarles al CEO de Cimientos Atlas, el principal benefactor de este pabellón y el miembro más nuevo y dinámico de nuestro consejo directivo. Damas y caballeros, por favor, denle la bienvenida al señor Damián Rojas. El aplauso estalló en la sala. Me puse de pie y me dirigí al podio con pasos tranquilos y medidos.
Mientras caminaba, mis ojos buscaron los de ella. Y la vi. La vi en el momento exacto en que la comprensión la golpeó. No fue un amanecer gradual, fue un cataclismo. Su rostro pasó de la curiosidad a la incredulidad, luego al shock puro y, finalmente, al horror absoluto. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez de muerte. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se fijaron en mí, desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. El hombre que ella había llamado vergonzoso, el albañil cubierto de polvo, era ahora su jefe, su benefactor, un miembro del consejo que gobernaba su destino. El andamio no solo se había retirado, se había revelado que el andamio siempre fue el dueño del maldito edificio. Llegué al podio y me ajusté el micrófono. El aplauso se apagó. Miré a la audiencia, a todas esas caras importantes. Pero mi discurso no era para ellos. Era para una sola persona. Gracias, doctor Benítez, comencé, mi voz tranquila y segura. En Cimientos Atlas, creemos que las bases más fuertes no son de concreto, sino de integridad y compromiso. Este hospital es un testimonio de ese principio. Que sirva como un lugar donde las vidas se salvan y los futuros se construyen sobre bases sólidas e inquebrantables. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido directamente a ella. Mantuve la mirada fija en ella durante todo mi discurso. No podía apartar la vista. Estaba atrapada, clavada en su asiento por el peso de su monumental error. El aplauso volvió, más fuerte esta vez. Asentí, sonreí a la audiencia y volví a mi asiento. La demolición estaba completa. Todo lo que quedaba era barrer los escombros. Después de la ceremonia, durante la recepción, ella me encontró. Me había apartado del grupo principal y estaba observando la ciudad nocturna a través de uno de los enormes ventanales del pabellón. Damián, su voz era un susurro roto, apenas audible por encima del murmullo de las conversaciones. Me giré lentamente. La mujer que estaba frente a mí no era la doctora arrogante de la fiesta de graduación, ni la residente triunfante del auditorio. Era una extraña, con el rostro descompuesto por el pánico y la humillación. Todo esto, comenzó, gesticulando vagamente hacia el opulento entorno, toda esta cosa, ¿fue por mí? ¿Fue una venganza? La consideré por un momento. La respuesta fácil habría sido sí. Pero no era toda la verdad. No te sobreestimes, Lorena, respondí, mi tono no era cruel, solo cansado. Mi éxito no es por ti. Mi éxito es a pesar de ti. Construí mi empresa mientras tú construías tus mentiras. La única parte de esto que te concierne es que ahora, tus mentiras tienen un precio. No puedo pagarlo, dijo, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Con un sueldo de residente. Damián, me arruinarás. Por favor. No, la corregí con calma. Tú te arruinaste. Yo solo estoy aquí para cobrar la factura. Deberías haber leído el contrato con más atención. La cláusula de embargo de salario es bastante estándar. El horror en su rostro se intensificó. La idea de que yo tuviera acceso legal a cada peso que ganara, el símbolo de su anhelada independencia, era la última vuelta del tornillo. En ese momento, mi asistente, un joven eficiente y discreto, se acercó. Señor Rojas, disculpe la interrupción. Me entregó un sobre blanco. Asentí. Gracias, Carlos. Tomé el sobre y se lo extendí a Lorena. Ella lo miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es?, susurró. Es un recordatorio, dije. Amistoso. Tu primer pago venció ayer. Tienes un periodo de gracia de 5 días antes de que se apliquen los intereses de demora. Y antes de que mi departamento legal notifique al departamento de nóminas de este hospital. Ella no tomó el sobre. Lo dejé caer suavemente sobre una mesa cercana. El sonido del papel golpeando la superficie de mármol fue el único ruido entre nosotros. Me miró por última vez, sus ojos buscando algo, cualquier cosa, piedad, amor, un rastro del hombre que una vez la amó lo suficiente como para vender su alma por ella. No encontró nada. Solo al dueño del edificio. Dijiste que necesitabas un esposo que entendiera tu mundo, doctora,
dije, mi voz bajando a un susurro final y cortante. Bienvenida al mío. Tu primer pago vence el día primero. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y me alejé, dejando que mi asistente se encargara de cualquier posible escena. Caminé de regreso a la recepción, hacia las luces, las sonrisas y el futuro que había construido para mí. Detrás de mí, dejé a una mujer ahogándose en las ruinas del pasado que ella misma había demolido. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo me aseguré de que el suyo se sirviera, con intereses, en el mismo edificio que construí para su futuro. Así que díganme ustedes, ¿soy yo el malo?